¿Qué tal? Es un gusto poder saludarte en esta quinta temporada, ya casi finalizando. Es mi última participación en esta temporada de los milagros de nuestro Señor Jesucristo y hemos estado muy agradecidas con Dios primeramente por el privilegio de que nos permite compartir todas estas enseñanzas de la sana doctrina. Es un honor y es un privilegio compartir la palabra de Dios contigo porque sabemos que estamos poniendo cimientos fuertes, estamos poniendo doctrina en tus manos y en las cuales tú puedes en cualquier momento abrir cada video, volverlos a escuchar, compartirlos y sobre todo porque los tiempos son muy complicados y muy difíciles. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando falsas doctrinas, tendrán comezón de oír, pero no oír la sana doctrina, sino lo que les complace. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a hacer fuertes, la que nos va a hacer obedecer, a guardar los mandamientos de Dios, porque los tiempos son bastante peligrosos para ti, para mí, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Josué 1:8 nos indica que seamos fuertes y que seamos muy valientes, que no nos apartemos de este libro de la ley, sino que meditemos de día y de noche, porque entonces nuestros caminos serán prosperados y todo lo que hagamos, dice la Escritura, pues nos saldrá bien. Estas enseñanzas no solamente te van a mantener a ti en el camino, sino, como te decía, tus generaciones, las personas que están a tu alrededor van a ser muy bendecidas y muy beneficiadas. Así es que te animo a que tú lo compartas. Si te es tan difícil o si te es un poco complicado compartirles la palabra de manera verbal, de manera personal, mándale los audios, mándale los videos, mándales todo lo que te estamos entregando en este canal de las Hijas del Rey. Y así estarás también cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bueno, hoy quiero compartir contigo un milagro maravilloso. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 11:25 dice: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Filipenses 3:10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. El milagro de la resurrección es uno de los eventos más hermosos, maravillosos, apasionantes de la historia y es uno de los pilares importantes de la fe cristiana. Y también da cumplimiento a todas las profecías que desde Génesis hasta Apocalipsis han hablado acerca del Mesías, su triunfo en la cruz, venciendo al pecado y a la muerte, y lo más hermoso, maravilloso, es que la tumba está vacía porque Él resucitó. Fíjate que el Antiguo Testamento también nos señala acerca de esta profecía. En el Salmo 16, del 9 al 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David estaba profetizando 1000 años antes del nacimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
El profeta Isaías, en el capítulo 53 del 10 al 11, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será de su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Dice la Escritura que después de dar su vida como expiación, verá linaje y vivirá por largos días. Y el fruto de la aflicción de su alma, dice que también lo verá. El fruto de la aflicción de su alma es todo su pueblo, toda su iglesia. Eres tú y soy yo, por este maravilloso evento. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de Él. Oseas, el profeta Oseas, está mencionando en esta porción la restauración al tercer día dentro de un contexto de restauración de Israel. Tras un juicio de Dios, dará vida nuevamente a su pueblo amado, simbolizando asimismo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento también nos habla Jesús, lo que habla Jesús en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 38, nos dice: Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos y decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el versículo 40. En Mateo 16, 21 también nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 12, del 38 al 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los líderes religiosos estaban endurecidos, estaban envilecidos. Ignoraban todas las señales y milagros que Jesús venía haciendo. Jesús les menciona que son unos infieles a Dios, al pueblo, y también les está hablando de su muerte y de su resurrección. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo también confirman este evento. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hechos 13:35 nos dice: por eso dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 10:37 nos dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Salmo 22 lo menciona también en el libro de los Hechos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
En el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto estaba sucediendo justo en el tiempo de la semana de la crucifixión, el tiempo de la pasión, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo escarnecido por los romanos. Él lo menciona también el apóstol Pablo, lo menciona en los salmos, y estas palabras Jesús mismo las está diciendo en los evangelios. En San Juan capítulo 20 del 1 al 18 nos habla ya acerca del momento de la resurrección. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Su muerte, su sepultura, su resurrección demuestra que Jesús es el Mesías esperado, profetizado, y que la resurrección es la confirmación de que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue confirmación y fue el pago aceptado por el pecado de todo el mundo. Él es el Cordero sin mancha, sin defecto, que se ofreció por amor a ti y a mí. En Levítico, capítulo 23, del 9 al 14, Dios establece que su pueblo celebre una fiesta de las primicias que representan la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha, del ganado, de los ingresos, de las semillas, de la harina, como un acto sublime de adoración. Con un corazón agradecido, reconociéndole como su Señor y dueño de todo, consagrando sus primeras cosechas y en un acto de fe y obediencia de que nunca faltará provisión y que Él sería su proveedor.
El apóstol Pablo también habla acerca de las primicias y nos dice en 1 Corintios 15, del 20 al 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesús, las primicias de los que durmieron. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo abre la puerta a la resurrección de nosotros los creyentes. ¿Por qué Jesús es las primicias de la resurrección? Porque fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado e inmortal. Hubieron otros muertos que resucitaron, pero murieron. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. También como garantía de que un día nosotros resucitaremos. Cristo es la cosecha de esa gran primicia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el anticipo de la resurrección final de los justos. En 1 Corintios 15, del 20 al 23, nos está diciendo el apóstol Pablo que Jesucristo es el primer fruto de una gran cosecha espiritual. Nosotros somos la cosecha espiritual de almas justas como tú y como yo en los tiempos finales. Amiga, amada, ¿te has puesto a pensar que si Jesucristo no resucitó, tampoco nosotras resucitaremos? Y vana es nuestra fe. Y seguimos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados y no hay salvación. Pero si Jesús resucitó, nosotras resucitaremos juntamente con Él. Podemos mencionar a grandes líderes religiosos que se proclamaron ser los ungidos, pero todos ellos están en la tumba. Solo la tumba del Mesías, solo la tumba del Cordero, solo la tumba de nuestro Salvador, solo la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Él resucitó y nosotros resucitaremos juntamente con Él. Pero no resucitaremos si no hay un arrepentimiento por el pecado. Necesitamos un Salvador. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, estás en riesgo, estás en peligro. Necesitas un Salvador. Y el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y crucificó todos nuestros delitos y nuestros pecados. Murió, pero se levantó de la tumba y está reinando juntamente con el Padre. Y vendrá por nosotros, por su amada iglesia. Si tú no has hecho una decisión de fe, hoy es el día de salvación. Hay un futuro y una vida eterna para ti y para todos aquellos que necesitan de un Salvador y que quieran venir con un corazón arrepentido, con un corazón sencillo y humilde. Y solo tienes que decirle: yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados. Yo quiero pasar una eternidad contigo. Ya no quiero esta vida vana, esta vida sin esperanza. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor. Estamos en tu canal, Las Hijas del Rey, transmitiendo desde Oaxaca, México. Te saluda con mucho cariño tu amiga Lulu Ricardes. Estamos en las manos de nuestro gran y Salvador Jesucristo. Él viene por nosotros. Él se fue a preparar una morada no hecha de manos, sino eterna en los cielos, para ti, para mí y para todo aquel que quiera entrar en su reino. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.